Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala Delira en la Osa Mayor. Les hemos explicado que si bien su propia energía es la que crea su cuerpo dentro del cuerpo de su madre, en concordancia, en acuerdo con ella, ustedes son los responsables de la materia física. Sin embargo, les hemos dicho exactamente que los rasgos hereditarios, que ustedes llaman hereditarios, como enfermedades, falta de pelo, cuestiones emocionales, es porque ustedes han aceptado esa herencia como parte suya intrínseca, al tomar como cierta la opinión de una persona que ustedes consideraban como una figura de poder, puesto que sabía algo más que ustedes. Pero ¿qué sucede cuando ustedes heredan rasgos físicos de un familiar? Esto tiene muchos puntos interesantes, en el sentido de que de la misma manera como no existe una medicina que cure todo, sus intenciones al tener un rasgo particular con alguien de sus familiares o ancestros tiene razones muy peculiares. Algunas de ellas pueden ser para honrar a esa persona. Algunas otras son porque esa característica física tiene algo que ver con ustedes. En el caso de heredar los nombres, esto es diferente. Son los padres que dan el nombre de alguien de su familia que hizo su transición al no físico o que está vivo para honrar al nuevo niño o niña. Esto conlleva una carga energética con lo que vivió aquella persona. Sin embargo, durante el transcurso de la vida, la persona que lleva ese nombre debe de aprender por sí misma a quitarse esa herencia, por así llamarle, ese karma, esas circunstancias de esa otra persona. Puede decidir conscientemente que aunque lleve el nombre, es una persona en un cuerpo diferente, que vivirá situaciones diferentes. Esto es importante remarcar, puesto que los seres humanos no están conscientes de que al prolongar un nombre, están prolongando también una parte de esa energía, puesto que le están llamando en el nuevo cuerpo. Esto no está mal, pero sí tienen que decirse que solo las cosas buenas pasan a esta nueva persona y que todo el contraste y todo lo demás se queda en la experiencia pasada de la otra persona. Los rasgos físicos similares, cuando ustedes deciden tener una peculiaridad con alguien, es una manera que hacen ustedes de honrar a esa persona. Pero ¿qué sucede cuando ese rasgo es un rasgo que no se considera estético, una malformación o algo? Ustedes tienen que entender que la visión humana es muy diferente a la visión de cuando ustedes están en lo físico. Aquello que ustedes llaman como no hermoso, desgracioso, no agradable a la vista, es en base a un punto de vista humano. Nosotros, al igual que cuando ustedes están en la fuente, no consideramos ningún rasgo físico o deformidad como algo desagradable. Son simplemente expresiones diferentes en un cuerpo. Tienen que entender que aquellas personas que tienen malformaciones físicas son seres muy fuertes emocionalmente. Son seres que han venido a experimentar un contraste particular en base a la discriminación que reciben por parte de los otros. Esto, no lo malinterpreten, es una manera en la que el ser, el espíritu, por así llamarlo, que habita ese cuerpo, ha decidido encontrar el amor incondicional hacia sí misma y hacia sí mismo y hacia los otros en base a estar encerrado en un cuerpo que es diferente. Esto mismo sucede con las personas que tienen alguna discapacidad mental o física. Es por ello que si ustedes desean entrar en contacto con otros colectivos, deben de quitarse esa visión de lo bonito o lo feo en base a la apariencia física,
puesto que existen muchos seres de otros colectivos que, si ustedes los vieran, no concuerdan con lo que ustedes llaman estético. A ustedes se les han presentado o les han hecho creer que los colectivos o son seres grises, pequeños, no muy agradables físicamente, o son nórdicos perfectos, el ideal de lo que ustedes llamarían un ser humano. O son seres con muchos brazos y tentáculos que arrojan baba por la boca y que tienen grandes dientes y que vienen a comerles. Estas imágenes son muy... reducen mucho lo que es. Si bien es cierto que las descripciones de los grises son bastante acertadas, no pueden decir que existe un solo tamaño de los grises. Los grises tienen varias variantes de color, tienen varios tamaños y su morfología suele ser muy similar a lo que ustedes conocen. Claro que existen los colectivos nórdicos que concuerdan con las descripciones que ustedes han recibido, pero no se limitan a ellas. Si nosotros les dijéramos que existen colectivos cuyos colores de piel ustedes ni siquiera conocen, existen colectivos con colores de piel con las gamas del arco iris, existen colectivos con colores de piel rosa, azul, verde, pero aunque sus morfologías son humanoides, no se parecen exactamente a la manera en la que ustedes se ven al espejo. No todos tienen la misma cantidad de dedos, no todos tienen el mismo tamaño. Algunos tienen pelo, otros no. La diversidad de la vida extraterrestre es muy vasta. Incluso aquellos de ustedes que acordaron ayudar a los grises a no extinguirse y que tienen hijos, como ustedes llamarían híbridos, Esasani o Yael. Si ustedes los vieran como los vemos nosotros, entenderían que sus rasgos mixtos son hermosos. Sin embargo, si ustedes los vieran con los ojos con los que critican a otros, no los encontrarían de la misma manera como nosotros los encontramos. Ustedes, en los últimos 20 años, han estado recibiendo imágenes de caricaturas, especialmente donde los personajes femeninos tienen ojos muy grandes, narices muy pequeñas y cabezas muy grandes. Ustedes no se preguntan por qué están siendo no adoctrinados, sino acostumbrados a este tipo de imágenes. Los colectivos Yael Esasani están ayudando a la humanidad a limpiar el karma que sus ancestros hicieron. Si bien es cierto que los humanos, que son aproximadamente 45% del planeta, aceptó formar parte de este programa de repoblamiento o de salvación de la extinción y creación de una nueva raza, aunque ustedes lo aceptaron en una manera inconsciente o no física, al estar aquí, muchos de ustedes lo olvidaron. Y los grises, al no tener esa gama de emoción tan vasta que tienen los seres humanos, no entendían por qué cuando algunos de ustedes se despertaban en medio de cierto tipo de procedimientos podrían tener miedo. Ellos, al no tener tacto y con aquellos frutos que fueron viables, algunos los dejaron crecer dentro de los humanos que regresaban a la Tierra y se los llevaban cuando tenían un cierto número de meses, y las madres no entendían lo que estaba pasando y esta situación era bastante estresante para ellas. Existe el caso de una mujer en Italia que lo vivió 7 veces y podemos entender que esto sea traumatizante para ella. Muchos otros de ustedes simplemente colaboraron con una parte del embrión.
Existen muchos tipos de procedimientos diferentes y no son solo los grises, por así decirlo, los que hicieron esto actualmente. Estamos hablando de este colectivo con una rama de ese colectivo, puesto que no todos son iguales. Existen también una otra rama de ese colectivo que simplemente abducía a los seres humanos con propósitos negativos. Esto empezó a darse a partir de los años 40, cuando a cambio de información tecnológica que fuera usada como armamento, se hicieron acuerdos entre algunos gobiernos, notablemente Norteamérica, a cambio de esta tecnología y los humanos, especialmente en ese país, iban a servir como no solo experimentos, sino también como una especie de granja. Nosotros queremos tranquilizarles, puesto que después del 2012 y de la precesión de los equinoccios, este tipo de contratos terminaron. Actualmente no está permitido por parte de la Federación Galáctica que este tipo de situaciones sigan ocurriendo, especialmente las abducciones sin permiso de los seres humanos. ¿Por qué no sucedió esto antes? Porque nosotros teníamos un límite en el cual podríamos intervenir o no. Esto es porque nosotros no podemos violar el libre albedrío de los seres humanos, especialmente cuando los seres humanos estaban dormidos. Al despertar los seres humanos, eso nos permite a nosotros interactuar con ellos, preguntarles y hacer acuerdos, pero sin este despertar del ser humano, nosotros no podríamos actuar. Ahora, respecto a los hijos híbridos, los Essassani y los Yael, como versiones futuras de ustedes, actualmente, están ayudando, como Bashar, están ayudando a los seres humanos a encontrar su propia alegría y su propia manera de manifestar la mejor versión de ustedes mismos y ustedes mismas, porque esto les ayuda a ellos a borrar ese karma negativo que crearon sus padres con ustedes. Si ustedes quieren saber si tienen hijos en esos colectivos, tienen que darles permiso para interactuar. Les sorprendería cuántos hombres y mujeres dentro de las personas que están escuchando estas canalizaciones son padres y madres de ellos. Cuando ustedes encuentran a un hijo en otro colectivo, encontrarán curiosamente un respeto y una admiración y un amor mucho más grande que el que experimentan por su propia progenie humana. Esto es normal, puesto que los humanos crecen en base al contexto de la propio a la humanidad. Y es normal verles todos los días, es normal interactuar con ustedes, es normal tener contraste, amor y diferentes percepciones. Y sin embargo, aquellos familiares de ustedes que están formando parte de otros colectivos como los Yael y los Essassani, ellos los miran con respeto y no pueden interactuar ni conectarse con ustedes si ustedes no les dan permiso. Al principio, ese tipo de interacciones empezarán por sus sueños, después telepáticamente y después en el duermevela cuando ustedes se despierten podrán verlos parados al pie de su cama. El canal recuerda la primera vez que tuvo una interacción y había al pie de su cama un muchacho, o lo que ella consideró un muchacho, con una máscara frente a su rostro, y sintió un amor tan grande de él y un respeto y una admiración que nunca antes había sentido hacia su persona. Él cubría su rostro, puesto que no quería molestar en ningún momento al canal. Cuando el canal le dio permiso de quitarse la máscara, observó sus rasgos, similares y diferentes. Él sonrió y se desvaneció. Ella nunca olvidará esa sensación de amor tan grande y de admiración y de respeto que nunca antes había sentido por nadie más aquí en la tierra. Es una experiencia hermosa que nosotros les invitamos a aquellos y aquellas de ustedes que quieran intentar, de dar permiso a los colectivos de luz en otras partes, a contactarlos con ustedes
si forman parte de su propia línea biológica. Esto no puede hacer más que estrechar las relaciones entre los humanos y su progenie galáctica. Es algo bueno para ustedes si resuena con ustedes. Si en su conciencia ustedes sienten que no están preparados ni preparadas, no se sientan mal. No hay juicio contra ustedes. Ellos y nosotros entendemos que cada uno de ustedes lleva un proceso diferente de evolución y por lo mismo no buscamos presionarles ni meterles ninguna idea que ustedes no acepten por sí mismas y por sí mismos. El momento vendrá cuando ustedes estén listas y listos. Y como el tiempo pasa diferente para nosotros, no llevamos ninguna prisa. Como dicen ustedes, cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. Fin del comunicado.